Pues ha llegado el día, sobrinos. Por fin ha llegado. Y bienvenidos a todos ustedes, mis sobrinos de Starway to Hell, en donde ha llegado, como les dije, el día del 20 aniversario de uno de los discos más geniales de la década de los 90s, y parte ya del nuevo siglo. 20 de junio del año 2000 sale a la venta el álbum de White Pony de Deftones, el cual hoy conmemora los 20 años, como les estoy diciendo. 20 años se dice corto, por así decirlo, pero yo recuerdo este disco con mucha alegría, por así decirlo, porque a mí me tocó justamente la época en cuando salió White Pony, un álbum que ha vendido hasta el momento 3 millones de copias en todo el mundo, y lo cual significó un despegue a lo que ahorita conocemos como el concepto Deftones, ¿no? Un concepto que ahorita es un tanto experimental. Sin embargo, tiene, para mí, la banda tiene dos facetas, en la cual es una época en donde, en lo personal, primero, segundo y tercer disco para mí son los mejores discos de Deftones, que es su faceta un poco más pesada, directamente enfocada más al nu metal, a algo más crudo, por así decirlo, que en su etapa experimental. Hay otras personas que pues el concepto Deftones empieza a partir de este disco hacia el homónimo, lo que es Saturday Night Wrist, toda la parte que es Diamond Eyes, etcétera, que pues, les prefieren este disco. Entonces vamos a hablar un poco, sobrinos, de lo que es este disco, los 20 años de este gran trabajo, el cual pues no teníamos que quedarnos callados con esto. Entonces pues empezamos. Había en ese entonces, en los años finales de los años 90, en donde había pues dos grandes bandas ahí de nu metal que estaban sonando muy fuerte, que era Korn, Limp Bizkit, que eran otra banda súper genial, que pues movía a los chavos de ese entonces, vendiendo gorras rojas de los Yankees de Nueva York, etcétera. Pero había una banda en medio de esas, que era los Deftones, que habían surgido más o menos por esa época, muy amigos, por así decirlo, de Deftones y de Limp Bizkit, pero sin embargo estas dos bandas ya habían despegado. Pero Deftones seguía en el anonimato, había sacado dos grandes discos, que era Adrenaline, que en lo personal luego se los voy a comentar, pero es uno de los discos que a mí más me influyó en la escena del metal, el poder seguir escuchando más música de este género. Y Adrenaline fue así como mi activador, por así decirlo, mi combustible para poder, o el chispazo para poder estallar y poder escuchar muchísima música del distinto género como Static X, etc. Sin embargo, llega 1995, crean Adrenaline. 1998 crean otro gran disco que es Around the Fur. Sin embargo, pues todavía no despegaban. Realmente en ese entonces pues a mí no me importaba tanto, porque yo los veía y era una de mis bandas favoritas en ese entonces. Sin embargo, llega el año 2000 y crean este disco llamado White Pony, que tiene canciones muy representativas de esos años, como esta que estamos escuchando, que es Digital Bad, el cual empieza cuando sale, y los primeros que escuchan esta mezcla, vemos que hay una mezcla entre lo pesado que venía de Deftones en un inicio con la parte experimental, y para esto se unió Frank Delgado,
en la parte de los sintetizadores, de todas las ambientaciones, etcétera. Y se unió con ellos, porque en realidad pues nada más era Abe Cunningham, era lo que es Chi Cheng, Stephen Carpenter y Chino Moreno. Entonces se une un quinto miembro que es Frank Delgado y le da esta visión distinta o un enfoque un poco más experimental a Deftones. Esto hizo que a mucha gente, o una de dos, el resultado era hacia arriba, fue el resultado mucho hacia arriba. En lo personal, yo soy muy sincero, fue un disco que a mí, en lo personal, al principio no me gustaba tanto como los dos anteriores. Y sigo pensando que Adrenaline para mí es el disco favorito. Sin embargo, este disco marcó mucho esa época y ahora que lo he escuchado una y otra vez, se me hace sensacional este disco. Es una visión totalmente distinta de lo que ellos venían logrando y es un disco muy completo, por así decirlo. Este disco llegó al número 3 de Billboard y fue el máximo logro que ellos tuvieron, y también en el metal, en este género, también era uno de los grandes logros que se tenían, tener un disco de esta magnitud en el número 3 en Billboard. Entonces, para ellos, en lo personal, ellos confiesan que eso fue una época muy difícil, muy complicada, el poder hacer este disco, ya que pues, pasaban por muchas épocas difíciles, divorcios, drogas, etcétera, una influencia, por ejemplo, esta canción es preciosa, es una de las cúspides de este disco, de los puntos cúspide de este álbum. Y es un momento difícil en el que pasaban todos los integrantes de los Deftones en distintas proporciones. Sin embargo, todo eso llegó a mezclarse y llegaron a hacer esta creación. Stephen Carpenter es un disco que en ese momento él estaba tocando la guitarra y él lo confiesa, él llegó a odiar la manera en que tocaba la guitarra. Sin embargo, el resultado es totalmente opuesto a lo que la gente empezó a escuchar. Hablemos de las ediciones de cada disco, ¿no? Más bien de este disco, cuántas ediciones salieron. En un principio, y es muy curioso, salió la edición, en una edición normal, que es esta, una con el pony blanco, que hace alusión a varias drogas, por ahí decirlo el título del disco hace alusión a varias drogas que se andaban metiendo estos muchachos. Sin embargo, una en específica, que es la cocaína, tiene el nombre del pony blanco, por ahí en esos códigos de la droga. Entonces, sale este disco el 20 de junio del año 2000, en una edición en donde aparecían 11 canciones en donde empezaba con Fetish Area, Digital Bad, y así sucesivamente. Sin embargo, también salió una edición, salieron dos ediciones, una roja y una negra, la cual la única diferencia que tenía un bonus track llamado The Voice Republic, el cual era un lado B que ya habían hecho pues años atrás, y sin embargo decidieron incluirla en este disco. Pero curiosamente, y fue algo que recuerdo mucho, salió un sencillo meses después, salió un sencillo llamado Back to School. Y Back to School, uno decía, oye, pero si no está en ninguna de estos tracks, entonces, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué no aparece en el disco? Resulta que esa canción era una canción extra que habían hecho. Sin embargo, y eso es una historia también que tengo, a mí me regalaron mucho es un, se puede decir un EP o sí, es un sencillo del Back to School, más que nada es un sencillo. Y vienen tres canciones, Nosebleed en vivo y viene Back to School. ¿Por qué? Porque lo que hacían era complementar
el contenido que no tenía Back to School o no estaba incluida, la incluían. Sin embargo, unos meses después, en el mes de octubre, me parece, de ese mismo año, sale una edición que es esta. Esta edición ya traía, a ver si se ve por ahí, se ve, son 12 tracks, en donde al principio, ahora sí viene Back to School, a ver si se ve por ahí, pero no creo que no se ve. Back to School empieza como un track, el track inicial del disco, y así sucesivamente. Entonces salió otra edición meses después, en donde ya incluía este track de Back to School. Entonces fue muy curioso que meses después tocaran, pues, o incluyeran esta canción, ¿no? Entonces hablemos de cada una de las canciones que vienen incluidas en el disco. Fetisheria, que es para mí una de las canciones, creo que el inicio, o después en la versión en la versión blanca, yo no estoy tan de acuerdo que la pusieran Back to School como la inicial, porque para mí este era el perfecto inicio de un disco. Era un rasgueo crudo, un rasgueo medio feo. Sin embargo, tenía toda la potencia, decía, como el mensaje era, vamos, allí vamos, ¿no? Vamos con toda potencia y todo galope, a que escuchen este disco. Entonces, es una canción con mucha fuerza de lo que te estaban preparando para lo que venía. Entonces, esa es una canción que realmente es una letra tonta, simplemente hablan de una buena fiesta que se pusieron y pues se sentían atrapados, ¿no? O sea, sentían que no podían salir de ese tipo o estilo de vida. Entonces, pues esa es una parte que habla esa canción. Digital Bat, que es una de las más emblemáticas de la época, de la década del nuevo siglo, del 2000. A mucha gente le encanta esa canción. Es un himno casi. Cuando he ido a los conciertos de los Deftones, esa es una canción que se escucha, que toda la gente al unísono empieza a cantar. Habla de una persona, o más bien de una chica que muere, o que la matan en una bañera. Entonces pues, le avientan algo eléctrico y ahí se muere. La agarran, la vuelven a vestir. Pues básicamente es como la letra, ¿no? Entonces, un poco enfermo, pero así es. Entonces después sigue Élite, que en lo personal es una de las canciones que más me gusta de este disco, porque en ese entonces era lo que yo esperaba de escuchar de los Deftones: potencia, crudeza, la voz de Chino Moreno más rasgada, más enojada. Esperaba un Chino Moreno más enojado. Entonces eso era lo que yo quería escuchar. Hasta el momento es una de mis canciones favoritas, porque contiene la fuerza que yo esperaba en ese momento de ese disco. Después viene RX Queen, una canción que pues, si los vemos tiene ya elementos de trip hop, en donde pues es simplemente de la historia de un hombre que se enamora de una chica que está pues ya casi colgando los tenis. Entonces es una canción bastante buena, a mí me gusta. O sea, te puedes sentar en un sillón en un día lluvioso con una chela en mano y estar ahí meditando sobre varias cosas de la vida, ¿no? Después ya sigue Streetcar, que empieza un rasgueo, y después el grito de Chino Moreno, y viene todo ese sonido Deftones que traían de un Around the World, toda esa cadencia que te iba llevando. Esa canción habla precisamente de algunos encuentros que nos ha llegado a pasar, que por ejemplo hay personas que ya no queremos en nuestra vida, sin embargo pasan años y no las volvemos a encontrar, y después otra vez las queremos evitar.
y otra vez desaparecen y vuelven a regresar a nuestra vida. Entonces esas malas personas o personas conocemos como indeseables que vuelven a aparecer una y otra vez en nuestra vida. Después sigue Teenager, que es la canción pues como más flojita. En este caso es como un pedazo, un lapsus muy tranquilo, en donde solamente es una guitarra, la parte de Frank Delgado en la ambientación, que esta es la parte más experimental que empezaba a oírse, o que decían los Deftones, para allá vamos, ¿no? Después sigue Knife Party. Knife Party también habla sobre una fiesta con muchas drogas. El término knife también se considera como para la gente que se mete sustancias, etcétera. Es un código también, o sea, así se le llama directamente a las jeringas. Entonces pues, podríamos traducirlo así como la fiesta en donde pues, había mucha jeringa para podértela inyectar. Entonces eso habla mucho del tiempo en el que estaban ellos viviendo, de locura y en particular de drogas, y una época difícil para muchos de ellos. Corea para mí es una de las canciones mis favoritas, sin duda alguna, porque también muestran el punto que yo quería o esperaba escuchar de los Deftones. Es una canción muy fuerte, muy poderosa. Hay gritos de Chino Moreno en donde son desgarradores, y eso era lo que yo esperaba. O sea, se nota la frescura, sin embargo también está la parte poderosa de Chino Moreno, en donde yo le recuerdo con mucho cariño esa canción, porque yo asistí a los 3 conciertos que dio, a los primeros, sí, fueron 3 conciertos que Deftones dio por primera vez aquí en México en el año 2001, si no me mal recuerdo, en enero de 2001. Y esa canción yo estaba totalmente cansado, me senté y empecé a disfrutar de esa canción y la fuerza de esa canción. Hay una parte en donde Chino abría los brazos y se quedaba así como entregado al público, que más adelante ahorita se las voy a poner y entonces esa parte fue así, la recuerdo con mucho cariño, y es una de las partes de mi juventud que realmente me impactó. O sea, el momento en que la gente estaba entregada hacia Chino Moreno y Chino Moreno simplemente abrió los brazos, ¿no? Estos son los gritos que me encantan, Chino. Hay una parte esa parte es donde Chino Moreno se queda así y empezaba a ver al público. Fue espectacular, es uno de los recuerdos más bonitos de mi juventud. El Chino Moreno estaba así y después agarra el micrófono y empezaron y toda la gente se empezó a mover así. Entonces es uno de los recuerdos más bonitos de mi juventud, la verdad, porque era algo, esa energía que uno necesitaba de joven, que alguien te diera esa energía. Tú decías, eso es lo que yo necesito. Después sigue Passenger. Passenger es uno de las canciones más bonitas para la gente en general. Viene la participación de Maynard James Keenan, también con Chino Moreno. Entonces es una canción muy especial. Habla sobre 2 personas que hacen el amor dentro de un coche. Muestra la historia que también va avanzando y que avanzan en el coche, pero a toda velocidad. Y uno de ellos muere casualmente, el pasajero, en este caso el copiloto, es el que muere. Sin embargo, se ve la voz somnolienta de Chino Moreno que se caracteriza,
y después compagina con Maynard James Keenan en la voz. Es una parte o una canción muy especial porque venía Tool y Deftones, entonces ya bastante bueno. Y ahí está Maynard James Keenan. Después seguimos con Change. Es creo que la canción más especial de mucha gente. Una canción que es considerada una de las mejores del siglo XXI. Toda la ambientación te envuelve. Es una canción maravillosa. A pesar de que no era dentro del esquema que los Deftones estaban acostumbrados a hacer, como la fuerza que tenían, esta era una simpleza, pero había una atmósfera que te envolvía de melancolía. Y esta canción habla precisamente de las personas que llegaste a amar, pero de repente las llegas a odiar y después son insignificantes para ti. Entonces esa es una de las cosas que habla esta canción. Entonces es una canción también muy bonita. Después sigue Pink Magic, que es una canción donde empieza, es muy larga, 7 minutos 41 segundos, en donde Chino Moreno nada más lleva la canción con unos acordes, pero al final te das cuenta y eso era lo interesante, porque después sigue Chino Moreno empieza a cantar la canción cuando ya empieza a acelerarse, y realmente se podría decir que era un demo de lo que iba a salir Back to School. Cuando uno no sabía, y hasta le sorprendía, porque cuando escuchaba uno Back to School, le decía, oye, pues ese es Pink Magic. O sea, estaba muy sorprendido porque decía, oye, esa canción es Pink Magic, ¿no? Pero realmente de ahí surgió Back to School. Entonces te sorprendía. Ya después, ya con las siguientes versiones, pues ya esta canción fue pues como hecha a un lado, y la gente se centró pues más que nada en Back to School, que es esta canción, un himno hacia la gente que regresaba a la escuela, que tenía una actitud un poco pesada, un poco pesimista hacia la escuela. Y es una de las canciones que más gustó en esa época. Entonces, pues esto fue todo, sobrinos. Simplemente es un disco genial, a mí me fascina. En lo personal, es mi tercer disco favorito de los Deftones, por debajo de Adrenaline, por abajo de Around the World. Sin embargo, es un disco que rompió muchos esquemas que esperaban todos. Este disco no llega ni al nu metal ni a algún otro género, está en medio de muchas cosas. Se experimentó, tenía la fuerza del nu metal, tenía la fuerza de otro tipo de géneros, de alternativo, etcétera, trip hop. Es un disco que vale mucho la pena escuchar, y es un himno, más bien es un disco que es uno de los que vale la pena tener dentro de la colección de discos. Entonces, ya sea la versión que no tiene Back to School esta canción, o la versión que sí la tiene, o pueden tener la versión roja o negra, que está más o menos por ahí ya ahorita como en 2,000 pesos. Sin embargo, pues pueden no tener Back to School, que es esta canción, pero pueden tener The Boys Republic, que es el lado B que ellos hicieron. Entonces, pues simplemente queda saber la opinión de Godzilla del metal, de cuánto es la calificación que Godzilla le da a este disco. Godzilla del metal, ¿cuánto le das a este disco? Vamos a ver si Godzilla del metal está aquí. Ok, 1,
2, 3, 4. 4 rugidos le da con nuestro ídolo Godzilla del metal, que es la autoridad máxima en dar las calificaciones a estos discos. Y es una muy buena calificación, y más por lo que representa este disco. Entonces, sobrinos, cuídense. Y estos son los 20 años del White Pony. Que por cierto, va a haber una fiesta el día lunes a las 8 de la noche en el canal oficial de YouTube de los Deftones. Van a poner una fiesta directamente por el 20 aniversario y van a anunciar que va a salir una remasterización de este disco llamado Black Stallion, el cual también va a estar ahí con unas mezclas de un DJ Shadow. No sé cómo va a ser el resultado, pero esa va a ser la remasterización y así se va a llamar, el Cemental italiano. Bueno, Black Stallion, pero yo le llamo el Cemental italiano, que se va a llamar así, pero prepárense, simplemente va a salir una reedición, no sé cuánto vaya a salir y qué vaya a tener, pero pues estemos más pendientes. Stay heavy, sobrinos, cuídense todos y escuchen este disco, 20 años de White Pony de Deftones.